a la última entrevista a los premiados mencionados en el 18º concurso de ensayo Caminos de la Libertad. Hoy está con nosotros Iván Kachanowski, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica Argentina, magíster en Economía Aplicada por la misma universidad, magíster en Políticas Públicas y Management por la Carnegie Mellon University de Estados Unidos. Es candidato a doctor en Economía por la UCA y se ha desempeñado como consultor económico y financiero y actualmente dirige el Departamento de Economía y Ciencias Sociales de SEADE, que yo creo que será una universidad que a todos los liberales les resuene, porque no es el único, digamos, amigo de la causa que imparte clases allí. Iván está aquí porque es el autor de uno de los análisis mencionados. Su texto se titula Un análisis económico y ético acerca de incentivos monetarios en el mercado de órganos, un tema interesantísimo. Pero lo primero de todo, Iván, muchísimas gracias por estar en esta entrevista. No, gracias a vos, Irune, un placer. Bueno, he de decir que este es un tema que me interesa en especial, ¿no? Los bordes de la ética, estas cuestiones de bioética, me parece que quizás los liberales les hemos dado menos importancia, ¿no? Que a otras cuestiones. Tú en el ensayo haces una defensa, así grosso modo, ¿no? De la creación de un mercado de órganos, ¿no? Claro, dicho así, ¿no? Para alguien, uno que no haya leído el ensayo, ¿no? Y alguien que de repente aterrice aquí, quizá desde otras sensibilidades, puede sonar chocante, ¿no? Entonces, quizá lo primero para situar es que nos cuentes qué es exactamente un mercado de órganos, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Sí, ¿no? ¿En qué lío me metí escribiendo ese tema? Es un tema muy polémico. Eh, a ver, esto empezó como una investigación hace varios años, cursando la maestría casualmente, y que después, bueno, fui profundizando porque me pasó lo mismo que a vos, ¿no? Esto suena polémico, ¿qué es esto? Y después cuando uno va viendo algunos datos o algunas posturas, bueno, se normalizan algunas cosas por lo pronto. Eh, para ir a tu pregunta, que es cómo sería un mercado de órganos o qué es un mercado de órganos, eh, básicamente es tratar de romper un poco el sistema actual que depende muchísimo del Estado, que define si los órganos que se pueden trasplantar desde las personas que están muertas, ¿no? No desde las personas que están vivas, una vez que fallecen. Y lo que plantea un poco el mercado es, dividiéndolo en un debate económico y después otro ético, es que un gap que existe actualmente entre oferta y demanda se solucionaría. Es decir, el tema económico se solucionaría. Acá el problema es ético, ¿no? Que es lo que podemos empezar a discutir después un poquito más adelante. Pero básicamente lo que haría un mercado de órganos es que la oferta y la demanda fluctúen como cualquier mercado y bueno, eventualmente encontrar un equilibrio. ¿No? El tema que uno podría preguntarse, bueno, pero ¿a qué costo social, a qué costo ético? No estamos hablando de manzana, no estamos hablando de ropa, no estamos hablando de libros, etcétera. Estamos hablando de un tema mucho más delicado. Es decir, la oferta y la demanda funcionan. El tema es acá el plano ético de fondo. Antes de entrar al plano ético, ¿no? Digamos que la cuestión sería que en vez de que funcionase como una donación, que uno, digamos, uno tiene, dependiendo del país, ¿no? Uno tiene que dejarlo por escrito, o tiene que formar parte incluso, ¿no? Tener el carnet de donante y demás. Digamos, la idea sería, uno, traspaso de órganos intervivos, digamos. eh, y entiendo que no solo, ¿no? También se podría hacer con personas que acaban de fallecer, digamos, a cambio de una prestación económica. Ojo, como ocurre, por ejemplo, en la donación de óvulos, ¿no? Que sí hay una compensación económica, bueno, por lo menos hablo de España, ¿no? Que en otros países no lo conozco. Pero si es esa la idea. Sí, es correcto, ¿no? Digamos, ¿por qué se plantea también, ¿no? Digamos, viendo el lado de los costos, digamos, hoy la demanda de órganos triplica la oferta. Entonces vos ahí tenés un gap que bajo el sistema actual no se puede solucionar. ¿Y cuál es el costo? Esto tiene ya unos
4 o 5 años este dato, hay que ver cómo estaría ahora, pero son más o menos 50.000 muertes por año, ¿no? A nivel mundial. Entonces, ese se podría evitar esto de esta manera. Entonces, claro, después ya vamos a llegar a la parte polémica de la ética, pero en el momento que vos permitís que las personas puedan decidirse hacerlo y comerciar, ese gap automáticamente se achica y tiende a un equilibrio, ¿no? Entonces vos ahí evitás un montón de cosas en términos de los costos de las muertes, las reducís casi al mínimo. También se mejoran los procesos de calidad, porque hoy si no se hace todo en negro y es mucho más riesgoso desde ese punto de vista. Es decir, vos tenés acá una balanza de costos y beneficios que, bueno, el resultado final resulta muy incierto. Desde lo económico creo que el beneficio está claro. Ahora, bueno, lo que queda a discutir es bueno, esto está bien, ¿no? Porque el liberalismo ante todo es una cuestión ética que utilitarista, ¿no? Digamos, más allá del resultado, hay que preguntarse si es lo correcto hacer, ¿no? Después, bueno, si eso está ok, el resultado pareciera ser bueno. Vamos a entrar, si te parece, a ello. Cuando uno se acerca a este tema, digamos, salvando las distancias, ¿no? Pero se da cuenta de que tiene unas implicaciones morales similares a otras cuestiones, ¿no? Que también son muy polémicas. Una de ellas, ¿no? Que se me ocurre es la prostitución y otra es la gestación subrogada, ¿no? Evidentemente, ambas tienen que ver con aspectos distintos de la vida de uno mismo y quizá con aspectos menos vitales en ese sentido, eh, digamos en el sentido más estricto de la palabra, pero en realidad lo que tienen en común, ¿no? Es que tienen todos estos tres aspectos tienen que ver con la moralidad de los mercados, ¿no? Tú señalas que las críticas contra el mercado de órganos proceden fundamentalmente de la ética, ¿no? Que no son tanto críticas económicas. Tenemos la explotación de personas en situación de necesidad, riesgo de abuso por gobiernos, mercantilización. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿consideras que estas objeciones, digamos, tienen fundamentos prácticos que, digamos, que tengamos que escuchar y que deban ser analizados más a fondo? ¿O que en realidad parte más bien como de una especie de rechazo acérrimo a todo lo que tenga que ver con el dinero? Todas cosas que son nuevas, ¿no? Generan ciertos miedos, ¿no? Digamos, qué sé yo, cuando apareció el COVID generó miedo, por eso por ahí hubo una sobrereacción en algunos países. Y, y se generan mitos también, ¿no? Digamos, varios autores que lo que señalan es, bueno, uno de los miedos de que esto avance es que se imaginan que por ahí se podrían llegar a, no sé, ejecutar gente que está presa para vender los órganos, ¿no? Y bueno, después los expertos en medicina, sobre todo, ni siquiera económicos ni filósofos, te dicen, verá que el trasplante de órganos no es una cuestión sencilla, tenés que evaluar compatibilidades, ¿no? No es que te robás un producto y bueno, después lo revendés. No implica un costo altísimo, digamos, si vos quisieras hacer eso, que los médicos te terminaban diciendo, al final es una cuestión más de Hollywood que de la realidad misma, ¿no? El tráfico de órganos. Entonces hay algunos mitos que se rompen y hay otros que, bueno, generan y pueden seguir generando dudas, como que diciendo, bueno, el incentivo de alguien que está en un sector vulnerable de la sociedad que necesita de dinero, capaz termina tomando una decisión así cuando si tuviera en otra situación no lo haría, ¿no? Y si eso es justo o injusto, ¿no? Y creo que por ahí el punto más polémico pasa por ahí. Después, abusos que se puedan hacer en el mercado informal o que el gobierno o quien sea, que diga, bueno, vamos a traficar órganos, eso sí lo veo más difícil. Eh, otro mito, si querés. No, bueno, pero si hay un mercado de órganos, son los ricos los que van a obtener primero el trasplante. Y eso también es falso, porque en verdad es lo que pasa ahora en el mercado informal, porque la oferta está limitada, son los que más pueden pagar, entonces son los que los pueden adquirir. En el momento que vos lo liberás, oferta y demanda se van encontrando y son más las personas que van a poder obtener el riñón o el hígado, lo que necesiten. Sí, por ahí podés hablar de qué calidad de órganos puede conseguir un rico y alguien que no es rico, ¿no? Pero en cuanto a cantidad, debería reducirse.
Y acá yo creo que el dilema principal es, bueno, pará, acá hay una persona que es vulnerable, por ahí toma esta decisión y se ve forzada a tomar esa decisión, digamos. ¿Qué tan libre es al final, digamos? Si vos le decís, bueno, no le queda otra, le abriste una puerta y, y después no hay vuelta atrás, ¿no? Digamos, no es que compraste un producto que no te gustó y lo revendés en el mercado. Eh, ya diste el riñón, ya diste el hígado, es complicado, ¿no? Porque yo he leído autores que por ahí decían, bueno, pero ¿por qué está mal, estaría mal donar órganos si se puede donar sangre? Y bueno, la sangre se regenera, no es lo mismo, ¿no? Entonces, esto te lo hace muchísimo más complicado, ¿no? Desde lo moral, creo yo. No sé si tú estás de acuerdo con esta división que te voy a plantear, pero bueno, hay una obra muy interesante escrita por Jason Brennan y Peter Jaworski hace ya varios años, que se llama Markets Without Limits, y al final, ¿no? Un poco una de las conclusiones principales de estos autores, ¿no? Es que cuando tomamos en consideración todos estos argumentos en contra de los, los límites morales al mercado, al final nos acabamos encontrando, ¿no? Por un lado, todos aquellas críticas que son más bien tangenciales, ¿no? Y que tienen que ver, digamos, con la forma en la que se lleve a cabo la transacción que se produzca en el mercado, ¿no? Pues hablábamos el posible abuso, las cuestiones de calidad, incluso la cuestión de si las personas, digamos, más vulnerables pueden tomar esta decisión, digamos, en un contexto de libertad o si la necesidad de alguna forma anula en parte o en su totalidad el juicio, ¿no? Al final son cuestiones que, comillas, se pueden llegar a resolver, ¿no? A través de la regulación, ¿no? O de, digamos, la regulación, no entendiendo como regulación aquello que procede únicamente del poder público, ¿no? También de los contratos que se establezcan entre privados y de la existencia de árbitros, de terceras partes, ese tipo de cosas. Sin embargo, ¿no? Hay, por otro lado, una crítica que es de una naturaleza profundamente distinta, que es la crítica más simbólica, ¿no? Y que tiene que ver con esta idea de que cosas, pues el voto, ¿no? El amor eh, y cuestiones como vinculadas a una cuestión más física o más íntima, como puede ser la capacidad de gestar, mantener relaciones sexuales o la cuestión de los órganos, ¿no? Que no deberían, en las que no debería mediar dinero, ¿no? Entonces, mi pregunta es si tú estás como de acuerdo en diferenciar estas dos cosas y en que de alguna manera hay que responder de forma distinta a ambas cosas, y que efectivamente probablemente digamos, la mayor oposición a este tipo de mercados, como el mercado de órganos, viene más bien de esta parte simbólica que te menciono, ¿no? Que es como, no, hay cosas en las que el dinero no debe mediar. A ver, nunca estudié muy a fondo los otros casos, ¿no? Como para comparar similitudes y diferencias. Yo creo que la tendencia es que mientras vos no violes derechos de terceros y quieras comerciar, estás en tu derecho, ¿no? Lo cual no quita estos problemas éticos o morales. Y ahí es donde creo que son importantes también un poco las encuestas y qué datos tenemos, ¿no? En el trabajo, yo cito algunas encuestas que autores, donde le pregunté, se repetían, y vos veías una diferencia muy abrupta en los países que estaban en desarrollo y los países desarrollados, donde en los países que estaban en desarrollo, la mayoría se arrepentía, mientras que en los países desarrollados la mayoría no se arrepentía. Entonces acá también entra una variable que es más allá de si corresponde o no, ¿está preparado el país para encarar este tipo de situación o de mercado, o de apertura al mercado? A ver, te hago un paralelismo salvando las distancias que son enormes. Yo al estar en Argentina, que es una economía más bien cerrada, que ahora empieza a abrirse, y a mí me gusta que se abra la economía, si vos la abrís de golpe, podés generar que muchas empresas quiebren, por más que creo que es lo correcto. ¿Está preparado para abrirse abruptamente Argentina o tiene que ser un proceso? ¿No? Entonces, más allá de que si uno cree o no en las ideas, bueno, y ahí las estadísticas te parecen mostrar, bueno, parece que hay países que están más preparados y no.
Entonces, si vos estás en un país que está en desarrollo y por más que creas que sea lo correcto, ojo que más allá de que uno pueda hacer una defensa ética de que es correcto, la gente te está diciendo, che, esto fue un error, ¿no? Y hay que escucharlo un poco o analizarlo con mayor profundidad. Entonces, ese es un punto. Y después me parece que tanto a favor como en contra, sobre todo porque analizamos el sector vulnerable, de alguna manera terminamos pecando todos, emulando a Hayek de fatal arrogantes, ¿no? Digamos, uno puede decir, bueno, vos vas a decir que se abra el mercado de órganos porque vos no estás en situación de vulnerabilidad, entonces vos no vas a vender tu órgano. Entonces es muy fácil pararse a decir abran el mercado, total, vos sabés que no vas a vender un órgano, ¿no? Y por el otro lado, vos podés contestar, bueno, sí, vos tampoco estás viviendo en el día a día en la pobreza y tenés que juntar el dinero día a día y no sabés lo que replica ese esfuerzo, tampoco podés entender si entonces es preferible o esa persona dice, no, la verdad que prefiero generar un ingreso extra de esta manera o no. Entonces, la conclusión de esto es que en el fondo uno mismo sabe si esto puede o no, teniendo en cuenta que esta tentación existe, ¿no? Y si un país está preparado o no, creo que lo prudente sería, bueno, empezar por si los países están preparados, ¿no? No sé cómo medir eso, digamos, no sé si es medible. Ahora, para poner, si querés, un poco de optimismo a futuro, y que es un poco el cierre de mi ensayo, creo que con la velocidad que avanza la tecnología, esta discusión va a quedar bastante saldada, porque ya va a llegar un momento que estos se van a poder generar clonaciones de órganos y que ya no va a depender de que las personas tengan que. Después podés entrar en un debate ético, moral de, che, está bien clonar órganos, pero es otra discusión, por un lado, pero por otro, bueno, ya había que tengan que sacrificar sus órganos, ¿no? Y eso creo que es un paso. Porque, bueno, yo creo que si uno pudiera elegir, nadie elegiría vender sus órganos, y ese es el punto polémico. Bueno, si yo pudiera elegir hacerlo o no hacerlo, y probablemente no lo haga. Excepciones va a haber, pero probablemente no lo haga. Entonces, la situación te fuerza si estás en situación de vulnerabilidad. Ahora, tener opciones es mejor a no tener opciones. ¿Cuál es la experiencia de mercados de que tú conozcas o que hayas estudiado, un poco para conocer cómo funciona en la realidad y cómo podría funcionar? Sí, no recuerdo ahora casos concretos para decirte en tal país fue así, en tal país es así, pero sí lo que te puedo decir es que, por ejemplo, recuerdo que en India hubo muchos problemas, país en desarrollo, que en China hubo algo de problemas también, no te sabría decir exactamente las zonas, y también por la informalidad, digamos, todo esto de que esté prohibido, el problema que te genera es que, más que el tráfico de órganos, que ya dijimos que es un mito, es el dar información falsa, ¿no? Entonces, sí, vos vas a obtener tu riñón y vas a solucionar esto, esto, esto y esto. Y por ahí es mentira. Y esos son los problemas que por ahí empiezan a suceder y por eso está el arrepentimiento. En países desarrollados que por ahí tienen otro mayor nivel de educación, o si hubiera competencia, la información sería mucho más rápida, eso se empieza también a limitar, ¿no? Entonces, no me acuerdo si Holanda era uno de los casos que había dado bien, pero ya no recuerdo, pero sí me quedó grabado bueno, que hubo muchos problemas en India, en Pakistán y en China al respecto. Y que las dos grandes bolsas eran país en desarrollo y país desarrollado. Y después, bueno, cómo funcionaría los pasos, no lo tengo claro, pero bueno, ahí ya es el mercado poniendo algunas reglas de juego, ¿no? Digamos, las empresas van a poder mostrar cuál es la mejor forma de hacerlo, con qué timing, de qué manera, etcétera. Muy interesante. Sí, yo creo que es que lo bueno de tu ensayo es que deja la puerta abierta a todo ese desarrollo posterior, ¿no? eh, a poder, por ejemplo, aventurar una forma de que este mercado digamos, pudiese tener un diseño lo más óptimo para evitar la menor de las ineficiencias, ¿no? Que al final quizás la cuestión más económica que, como comentábamos, quizá era en principio lo menos peleagudo. Bueno, como lamentablemente no tenemos más tiempo,
ojalá te animes a escribir un segundo artículo sobre esto, quizá desarrollando esta idea. Pero bueno, por ahora yo te agradezco de nuevo, tanto por el artículo como por pasar este rato con nosotros. No, gracias a vos, Irune, y creo que sí, que el tema tecnológico va a jugar un rol clave, sobre todo a la velocidad que avanza la tecnología en estos tiempos, ¿no? Bueno, pues a mí solo me queda más que agradecer a Caminos de la Libertad por haberme dado la oportunidad de haber leído estos ensayos tan interesantes y poder haber hecho estas entrevistas con sus autores, que me parece que han sido muy enriquecedoras. Espero que también lo sean para los que nos vean en YouTube.